Mi nombre es Sebastián Luna. En esta ponencia hablaré sobre el derecho tributario en Venezuela. Específicamente ahondaremos en el tema de las tasas y las contribuciones en Venezuela, en nuestro país. Y comenzaré hablando de que toda sociedad se constituye con el objeto de lograr un fin común. Y como consecuencia lógica, se establecen ciertas normas que obviamente rigen el funcionamiento conjuntamente con organismos preparados que son los encargados de la realización de estos fines de contribución y de tasas, de llevar de manera organizada la recaudación de las mismas, el desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra, genera costos, genera deudas y obviamente genera gastos, los cuales, como resulta obvio, deben ser cubiertos con los recursos propios de esa colectividad, con los recursos aportados por las contribuciones de nosotros los venezolanos. Bien, porque en su seno se realizan tareas que le produzcan tales ingresos a la colectividad, o bien, y sobre todo, porque ésta percibe los aportes de sus miembros. En este sentido, para ser más específico, nuestra Carta Magna venezolana contiene disposiciones que rigen el funcionamiento del país y lo podemos conseguir tipificado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, que reza: toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos. Y para hacer efectiva esa contribución o colaboración, se recurre a la figura de los tributos, incorporados expresamente en el artículo antes mencionado, que es el 133. Como no se había hecho en constituciones precedentes, de allí que nuestro sistema tributario tiene un objeto preestablecido y común a muchos otros sistemas tributarios, que es sufragar los gastos del Estado a la vez que procurar la justa distribución de las cargas. Todo esto está establecido en nuestra Constitución. Nos habla también de la protección de la economía nacional y la evaluación del nivel de vida de la población. Es decir, que todo este tipo de tasas que se establecen, que son establecidas por estas instituciones, todas las contribuciones que se solicitan y en las cuales participan la gran mayoría de los venezolanos, son como una especie de aporte para cubrir el gasto social, los gastos del Estado, y que las instituciones del Estado conviertan esas contribuciones en mejor calidad de vida, produciendo una distribución equitativa a la población en beneficios. Para ser más específico, en relación al tema del cual estamos hablando, el tributo puede ser definido como la prestación pecuniaria que el Estado u otro ente público exige en ejercicio de su poder de imperio a los contribuyentes con el fin de obtener recursos para financiar de una u otra manera el gasto público. Al respecto, es importante acotar que el Código Orgánico Tributario venezolano no contiene una definición clara del tributo. No obstante ello,
se adscribe a la clasificación de los tributos que emplea como criterio calificador la función de vinculación o no de una actividad estatal con el diseño del aspecto material de la hipótesis de incidencia. Se distinguen así los tributos vinculados de los no vinculados. Es así que los tributos vinculados vienen siendo aquellos en los que existe una contraprestación directa por parte del Estado a los particulares. Se puede decir que el contribuyente paga los tributos porque ha recibido o va a recibir de la administración tributaria un beneficio concreto a su favor. En este tipo de tributos, la obligación del sujeto pasivo depende de la ocurrencia de un hecho generador que se caracteriza ¿por qué? Por el desempeño de una actuación estatal referida o desenvuelta respecto a dicho sujeto. En Venezuela forma parte de esa categoría de tributos las tasas y también las contribuciones especiales. Cuando hablamos de la tasa o de las tasas, ya como tributo vinculado, el hecho generador está constituido por un servicio público. El mismo debe ser divisible o cuantificable respecto al contribuyente. En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio público y el pago de una tarifa que viene siendo una cantidad de dinero que se entrega como contraprestación al servicio que se está recibiendo. Los contribuyentes especiales ya vienen siendo como esos tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales. Todo eso derivado de la realización de obras o gastos públicos o de actividades especiales patrocinadas por el Estado. Por su parte, los tributos no vinculados son aquellos en los que el contribuyente no recibe directamente ningún beneficio por parte del Estado, en este caso del Estado venezolano. Por mandato de la ley, tiene la obligación de pagar dichos tributos. En estos tributos de hecho generador se caracteriza por estar totalmente desvinculado a todo tipo de actuación referida a un sujeto pasivo determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tributo no vinculado, por excelencia, lo constituye el impuesto, el cual puede ser definido como la obligación pecuniaria que el Estado, en virtud de su poder, como antes lo mencionamos, su poder imperial de imperio, exige a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades propias de Estado. La diferencia de las tasas, impuestos, no implica la contraprestación directa de un servicio. Por ejemplo, y creo que esta es una de las partes mucho más importantes, porque vamos a hablar de todas esas contraprestaciones o todos esos servicios o todas esas contribuciones que pagamos los venezolanos. Los tributos vinculados vienen siendo las tasas, los timbres fiscales, el registro público, el servicio consular, las aduanas, la propiedad horizontal, las telecomunicaciones, la aviación civil,
los aranceles judiciales, los bultos postales en los puertos y en los aeropuertos. Ahora, cuando ya hablamos de lo que vienen siendo las contribuciones de tipo especial, ahí hablamos más directamente de lo que vienen siendo los servicios de telecomunicaciones, que vienen siendo ya con fines de lucro, fines económicos, las mejoras y también los de referente a la seguridad social. De esta manera doy por concluida mi ponencia acerca de todo lo relacionado a las tasas y las contribuciones en Venezuela, los impuestos y todos los servicios que son necesarios para cubrir el gasto público del Estado venezolano. De esta manera doy por concluida mi ponencia. Muchísimas gracias.